tema que tiene que ver con lo que corresponde a filosofía filosofía de la Ilustración, o también conocida como filosofía mm, del idealismo trascendental, se le conoce. ¿Ya? Entonces, para eso voy a presentar mi pantallita. Buenos días, buenos días. Somos ya 21 en la sala. Y a ver cómo nos va, ¿eh? ¿Ya? Cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en hacerlo llegar. ¿Ya? Bien. Vamos por acá. Vamos por aquí. Bien. Entonces, vamos a hablar del idealismo trascendental. ¿Ya? El término idealismo, ustedes ya más o menos tienen una referencia. Nuevamente lo repito, el idealismo es una concepción del mundo en- que considera que lo primario es la idea y lo secundario es todo lo existente, ¿no? ¿Y por qué trascendental? Eh, Porque va más allá de la realidad inmediata. Pues se llama idealismo trascendental. ¿Quién desarrolla este idealismo? Su máximo representante es Immanuel Kant. ¿Ya? Bueno, hay varios autores dentro de este idealismo trascendental, pero el más representativo es de este señor llamado Immanuel Kant. Entonces, si nos situamos, recuerda que esta etapa moderna no termina con la discusión de los racionalistas y los empiristas, sino que va a continuar, porque recuerda que después de la etapa de la filosofía escolástica, ¿ya? Se desarrolla la razón y desplaza la fe, desplaza a la religión dogmática y va a desarrollarse todo un conjunto de conocimientos propios de una clase social que quiere tomar el poder. ¿Cuál es esa clase social? Ya habíamos mencionado que es la burguesía y que necesitaba de nuevas ideas para que como clase pueda, ¿no?, desclasar a la antigua jerarquía que se había establecido pues en la sociedad. Entonces, esa nueva clase está desarrollándose ideológicamente. Entonces, si para Descartes, ¿no?, uno conocía las cosas de forma racional, en el sentido de que no necesitabas tener la experiencia todavía para tener ideas claras y distintas. Para Descartes, nosotros nacíamos con ideas de nosotros mismos, de nuestra propia existencia como sujetos pensantes, como la idea de Dios, como la idea de los principios que se manejan en la matemática, que son universales y que se dan de forma deductiva. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en Descartes. Para los empiristas, John Locke, Berkeley, David Hume, etcétera, ¿ya?, las ideas no son algo con lo que uno nazca, sino que provienen de la experiencia sensible, el calor, el frío, ¿no? Todas esas ideas, la idea del mismo Dios, surgen producto de la experiencia cotidiana que nosotros vamos teniendo. Hay 4 personas en la sala esperando, me parece. Voy a aceptarlos. Ujú. Entonces, esta parte del idealismo trascendental
se podría decir que es una superación que va a realizar Immanuel Kant frente a la visión que tiene Descartes y también los empiristas. Entonces, vamos a través de esta imagen, por favor, todos los que están en la sala me dan una respuesta, ¿ya? Charán. A ver. ¿De qué color ves el vestido? ¿O de qué colores en todo caso, ya? Vamos a ver, voy a ir leyendo las participaciones de ustedes. ¿De qué color estás viendo el vestido? Celeste con negro. Ya, y traten de escribirlo, ¿ya? En el chat para que quede constatado. ¿De qué color ves el vestido? Azul. Escriban, por favor, en el chat escriban, dense el tiempo de escribir. Ya, ¿azul nada más estás viendo? Con negro. ¿O es azul? Claro, eso, por ejemplo, eso tienes que... Por ejemplo, Daniel está viendo blanco con franjas negras. Daniela, a ver, y Digna Campos está viendo dorado y plateado. Por favor, no me manden mensaje directo porque van a pensar que ustedes me están engañando. A ver, ahí está. Uday dice azul pálido con franjas negras desteñidas. Genial. Ahí está como Adela, blanco y dorado. Ah, María Jicaro dice blanco y dorado. Cristian dice morado y negro. Bueno, es algo como tirando a azul, ¿no? Un azul morado ya. Ana Belén dice dorado con blanco. Omar dice dos colores, azul y dorado. ¿En serio estás viendo, Omar? Lila dorado. Mis ojos me engañan. No veo blanco, dice. Claro, y justamente quien va a ingresar a esta discusión bastante importante dentro de la filosofía es justamente pues Immanuel Kant. Por eso la importancia de este idealismo trascendental, porque acá rompe con lo cotidiano, con lo común, con lo que crees que es lo más adecuado en función de considerar que eso, lo que tú estás viendo, ya es verdadero. O sea, entonces, imagínate, si para algunos ese vestido es azul y negro, y darían su vida por considerar que eso es así, ya para otros, ese mismo vestido es dorado y blanco. Y seguramente si llamas a mamá, llamas a papá y tú le enseñas el vestido, le vas a decir, oye mamá, ¿de qué color es ese vestido? Y lo que vas a conseguir es que tu mamá tal vez vea del otro color que tú no estás teniendo acceso a poder visualizar ese vestido. Entonces, ahí se puede generar toda una discusión en función de los colores del vestido. Incluso tu mamá te dice, ¿cómo qué colores? Ahí está dorado y blanco. Pero tú estás viendo azul y negro. Y evidentemente, si ves esa situación, te vas a dar cuenta de que lamentablemente, pues no todo objeto es como tú crees que tú estás viendo. Por eso que muchas veces dentro del conocimiento, ya no vayas a pensar de que porque has visto algo, quiere decir que eso ya es verdadero. Y ese es un problema bastante fuerte dentro de la filosofía y dentro de cualquier tipo de conocimiento. ¿Por qué, profesor? Porque muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, no, dice, mi tía lo ha visto, lo ha visto. Entonces, porque lo ha visto, ¿quiere decir que sea cierto? O sea, no necesariamente. Y acá en esta imagen estamos demostrando eso. Entonces, Immanuel Kant se pregunta lo siguiente: ¿ese vestido que tú estás viendo de azul y negro es una propiedad del vestido o es algo que tú has estructurado en tu cabeza?
O sea que la imagen final que tú ahorita estás viendo sería algo que tú has estructurado, tú has armado en tu cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? Lo que quiero decir es que para Immanuel Kant los objetos, ¿ya? En realidad no los podemos conocer. Lo único que conocemos es lo que nosotros nos hemos formado en nuestra idea. Por eso es importante, ciertamente, darle una revisadita pues a esta teoría, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. Se está logrando entender. Hay 8 personas en la sala. ¿Acepto, no acepto, maestro Pedro? Ahí está, están aceptando. Ya, ok. Entonces, a esta teoría se le conoce como el giro copernicano del conocimiento, ¿ya? Cuando te pregunten qué cosa es el giro copernicano del conocimiento o quién plantea, pero ha venido en exámenes de admisión tipo San Marcos, por ejemplo, ¿quién es el que plantea el giro copernicano del conocimiento? Y sin duda es Immanuel Kant. No lo dudes, esa es la respuesta, ¿ya? ¿En qué consiste, profesor? Ahora vamos a desarrollar justamente todo eso, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Esta etapa donde está desarrollándose Immanuel Kant se le conoce como la etapa de la Ilustración, ¿ya? También conocido como el siglo de las luces. Estamos hablando aproximadamente del siglo XVIII, a inicio del siglo XVIII y finalizando el XIX, porque el XIX aparece otro filósofo que va a querer estudiarlo todo, que es Hegel. Entonces, más o menos en esa dinámica, ¿no? Descartes, Immanuel Kant y luego Hegel, que se va a apropiar de toda la realidad a través de su panlogismo, ¿no? Que toda la realidad es racional y todo lo racional es real, dice, ¿no? O sea que todo lo real, todo lo existente es racional, ¿no? Entonces, vamos a decir que esta parte de la Ilustración ha sido llamado siglo de las luces, iluminismo, ilustración, indicándose así su oposición a los siglos de tinieblas y oscurantismo. Los ilustrados combaten a la Iglesia en un intento de controlar y dirigir la cultura y el pensamiento. El proceso, dice, del iluminismo se desarrolla en Inglaterra, en Francia, en Alemania, etc. Entonces, hay un bonito texto de Immanuel Kant, cuyo título es ¿Qué es la Ilustración? En ese libro, Kant inicia desarrollando todo un concepto de qué cosa es la ilustración. Entonces, para hacerlo o para darte luces sobre ese escrito, y si encuentras ese librito de qué cosa es la ilustración, te recomiendo que lo compres y que lo leas sobre todo, ¿no? Y si tienes dudas, bueno, que consultes, que preguntes, no hay otra forma de poder entender o comprender cualquier conocimiento, ¿no? Como se dice, pues no se puede mendigar o no se puede simplemente encerrarse, ¿no? En un conocimiento, tienes que siempre consultar, preguntar, eso es bastante importante. Entonces, en ese libro, Immanuel Kant habla sobre la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Entonces, ¿qué nos dice Immanuel Kant? La ilustración es una etapa donde los hombres han salido de esa etapa de inmadurez a una etapa de madurez, ¿ya? En otras palabras,
lo que te está diciendo que la ilustración es la madurez de la época, del ser humano, que antes ya los seres humanos estaban acostumbrados a que les digan qué cosa es lo que tenían que hacer. Por ejemplo, antes, muchachos, no había esto de que, bueno, por mi razonamiento, por mi pensamiento, yo creo que algo es así. Por ejemplo, antes decía, la Tierra es plana. ¿Quién lo dice? Un obispo. O sea, recuerda toda esa etapa de la escolástica donde los curas tenían el poder, y que ciertamente a partir de esa situación, ¿ya? Todo lo que decían los curas hacían caso. Por ejemplo, enterraban a sus muertos al costado de las iglesias. Y el cura decía que en lugares planitos, bonitos, allí cuando tú entierras a tu muertito, él se iba de frente al cielo. Pero si enterrabas en lugares que no eran tan, se iba, no llegaba al cielo, estaba en el purgatorio, ¿no? O sea, de esa manera se engañaba pues a la gente. Entonces, pero la gente creía en todas esas cosas. Entonces, esta etapa de la ilustración es justamente irse contra todo ese dogma religioso. Por eso que la ilustración, se puede decir, es una contradicción contra la escolástica y todo lo que supone lo que es la escolástica. Entonces, eso es importante entender en este aspecto, ya que la ilustración es eso. Por eso que Immanuel Kant te va a decir pues una frase bastante conocida, sapere aude. ¿Qué significa sapere aude? Ten la capacidad de pensar por ti mismo. O sea que antes decían, ¿no? La tierra era plana. ¿Quién lo dice? La Biblia lo dice, el obispo lo dice, el cura lo dice. Ya, pero está bien, pero lo puede decir, ¿no? El cura, puede decir tu papá, tu tía, quien sea, pero ¿qué dices tú, pues? O sea, ya, bacán, pues, ¿no? O sea, alguien lo dice, pero ¿qué cosa dices tú? Y si tú te das cuenta, hay mucha gente que piensa así. Por ejemplo, cuando dice, oye, profe, el alma existe, ya, el alma existe, bacán, ¿y cómo así lo compruebas? No, mi tía dice, mi vecino lo ha visto, por Dios, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, eso es la esencia de la ilustración, o sea, que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de pensar por sí mismo, que deja de ser prácticamente aquel que recibe cualquier conocimiento y lo acepta como tal. La ilustración significa el proceso de ponerse a reflexionar con cabeza propia. Por eso que cuando Immanuel Kant lanza la frase sapere aude, lo que te está diciendo es que debes tener la capacidad de pensar por ti mismo. Eso es lo que te está diciendo Immanuel Kant. O sea que, por ejemplo, si te hablan acerca de la llegada de las vacunas y celebran la llegada de las vacunas, debes ponerte a pensar si esas vacunas van a hacerte beneficiosas para ti o no. O sea, no solamente recibir, ser meros receptores de información, sino sobre todo de reflexionar sobre todo lo que está pasando en tu realidad, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante, profesor. Y si te pregunta, ¿existes o vives? ¿Qué responderías? ¿Te das cuenta? Entonces, amigo Jacob, lo que estás haciendo, ya, y mira, te voy a dar una respuesta con Immanuel Kant, ¿ya? Tú estás esperando que te dé una respuesta yo. Pero ¿qué te enseña la ilustración? Es que tú tengas la capacidad de responder, porque ¿qué cosa nos diferencia entre tú y yo? Tú tienes la capacidad de razonar. ¿Por qué esperas que alguien te diga qué cosa es lo que tienes que responder? ¿Te das cuenta la brillantez de Immanuel Kant? O sea, te está diciendo, pues no seas flojo. ¿Por qué esperas que alguien piense por ti? Ya cánsate. En la escolástica los curas pensaban por ti. Los curas te decían qué cosa es lo que tenías que hacer. Y hay mucha gente que actualmente espera eso.
espera que el gobierno le tenga que decir qué tiene que hacer. ¿Te das cuenta? Por eso que esta frasecita de Immanuel Kant, que es idealista, es bastante poderoso, pues, porque te invita a la reflexión, te invita a que no puedes prácticamente condicionarte a todas las cosas que te dicen los demás, sino que debes tener tu propia capacidad de razonamiento y de pensamiento. Eso es sapere aude. Ten la capacidad de pensar por ti mismo. Entonces, Jacob, si te preguntan, ¿existes o vives? ¿Qué responderías? Bueno, Jacob, según la teoría social, uno debe de existir y debe vivir plenamente. Y vivir plenamente no significa en absoluto ser alguien que viva en función de lo que dicen los demás. Vivir significa tener la capacidad de pensar y hacer y obrar por ti mismo. Ahí lo dejamos con esta introducción maravillosa que obviamente yo no lo estoy haciendo, sino que lo está haciendo Immanuel Kant. Muy bien, continúo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Ninguna? No. ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Todo claro. Ok. Si tienes dudas, tienes algo, lánzalo. Ninguna entonces. Continuamos entonces, ¿ya? Ok. Hay varios representantes de esta etapa de la ilustración, uno de ellos, y los locos piensan por sí mismos, dice Cristian. Ya extrañaba tus preguntas, Cristian, ¿dónde has estado? Los locos piensan por sí mismos, los locos, primero tendríamos que definir si realmente piensan, ¿no? Por sí mismos. Bueno, aunque es una pregunta muy loca, Cristian, porque a los filósofos tienden a tildarlos de locos, ¿no? Bueno, tendríamos que hacer una característica en torno a qué grado de locura tiene. Recuerda que Nietzsche murió esquizofrénico, loco, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hablar sobre eso. Su verdadero nombre fue Francisco María Auret. Voltaire combatió enérgicamente a la Iglesia y al clericalismo, la intolerancia religiosa. Sostuvo que el mundo está regido por leyes naturales y que la razón y la experiencia son las únicas guías fundamentales del hombre. Se está rompiendo con esas leyes divinas y se está poniendo, ¿no?, adelante lo que es las leyes naturales. Voltaire. Juan Jacobo Rousseau, su obra más importante es El contrato social. Esta obra es bastante importante en todos nosotros, donde sostiene que en el estado de naturaleza el hombre disfruta de igualdad de derechos, pero este pone límites en el desarrollo de las personas, por lo que es conveniente asociarse. Sostiene que al niño no hay que verlo como un adulto, hay que verlo, dicen, al niño no hay que verlo como un adulto en pequeño, sino como un ser en pleno crecimiento. Él es el que plantea la frase bastante conocida, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Que es muy distinto al planteamiento que va a hacer Leibniz con respecto al hombre. Leibniz va a decir que el hombre nace naturalmente malo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? Cuando Juan Jacobo Rousseau menciona en el contrato social que nosotros nacemos en un conjunto de leyes que ya están amparados en la sociedad, o sea, tú no puedes cambiar esas leyes.
Entonces, esas leyes donde tú ya prácticamente has nacido, tú aceptas esas leyes como algo que ya se ha establecido. O sea, tú no creas esas leyes. ¿Cuántas cosas que tú estás haciendo prácticamente normalizas, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de eso? El Estado, debido a la propiedad privada que se establece en una sociedad, y aquellos que tienen mayores propiedades privadas, ellos son los que van a controlar la sociedad, ¿no? Entonces, el hombre no nace malo, nace bueno. La sociedad es quien termina corrompiendo al hombre, ¿no? Ahí está, por ejemplo, tu famosa música del perreo, ¿no? Tú has nacido en una época donde, bueno, pues todo ese conjunto de, entre comillas, cultura se te ha prácticamente adoptado y haces de esa situación algo normal. Si tú vieras, pues, ¿no? O si tú hubieses vivido en otra época, miraras, pues, con otros ojos lo que hacen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el planteamiento de Juan Jacobo Rousseau es esa, ¿no? Continuamos. Montesquieu, su verdadero nombre fue Charles de Secondat. Sus primeras obras fueron cartas persas, donde satirizó las formas despóticas del absolutismo francés, ¿no? El espíritu de las leyes, donde desarrolla la teoría de la separación de poderes. Te das cuenta que hasta ahorita existe lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Eso de quién viene? De Montesquieu. Sí, imagínate, estamos hablando casi de 3 siglos y todavía seguimos utilizando lo que había planteado Montesquieu en torno a la separación de los tres poderes. O sea, te imaginarás qué viejo ya deben estar estas formas de institución para nuestra época, ¿cierto? Pero igual seguimos teniendo poder ejecutivo, donde está tu presidente, poder legislativo, donde están, ¿no?, las ratas de todos los congresistas, y el poder judicial también, donde hay todo un nido de ratas, ¿no? Entonces, esos poderes, desde el que plantea Montesquieu, todavía lo tenemos, imagínate. Entonces, ¿deberíamos tener otra forma de organización para nuestro tiempo, para nuestras circunstancias? Yo creo que sí. La enciclopedia es una monumental obra escrita en el siglo XVIII, ciencias, artes, política, filosofía. Pero no fue Montesquieu, ojo, quien inspiró la obra de la enciclopedia. ¿Sabes quién fue? Fueron los filósofos materialistas. Denis Diderot, por ejemplo, fue el que lideró la publicación de la enciclopedia. ¿Y en qué consistía la enciclopedia, profesor? Era todo un manual de conocimiento de distintos temas. Eso era la enciclopedia, ¿no? O sea, el primer manual, el primer libro que reunía todo el conocimiento, bueno, exagero cuando digo todo el conocimiento, o sea, la mayoría de conocimiento de la época, establecido pues en un libro que se tituló la Enciclopedia, ¿no? Entonces, inspiración de Denis Diderot. Denis Diderot estuvo en la cárcel por no creer pues en las cosas que se planteaban en la escolástica, ¿no? Y desde la cárcel desarrolló y publicó incluso esta obra llamada la Enciclopedia. Ahí está Denis Diderot, está Gilbeitus, y entre otros autores, ¿no? Holbach, por ejemplo, ¿no? Inspiradores de lo que es la enciclopedia. Bien, entonces, Immanuel Kant. Immanuel Kant es considerado el iniciador de la filosofía clásica alemana, aunque su mayor representante no es Immanuel Kant de la filosofía clásica alemana, sino es Hegel. Reflexionó sobre el problema del conocimiento y planteó las condiciones para que sea posible. Ojo, sigue la discusión del conocimiento que ya anteriormente habíamos desarrollado con Descartes y con los empiristas como John Locke, ¿ya? Entonces, Immanuel Kant igual se va a meter a la bronca, se puede decir, ¿no? Su tesis se denomina criticismo, ¿ya? Criticismo, porque va a ser una crítica a las posturas tanto racionalistas como empiristas. Por eso se llama criticismo, que supone la superación
la superación del racionalismo y el empirismo. O sea que entre el racionalismo y el empirismo, la superación de esas dos corrientes filosóficas sería el criticismo. ¿Ya? Continuamos. Kant planteó que él denominó giro copernicano. O sea, él planteó lo que se denomina el giro copernicano. ¿Recuerdan que Copérnico planteó de que la Tierra no era el centro del universo? Eso se llama pues el giro copernicano, ¿no? Porque hay un giro en el sentido de entender de que el Sol no estaba girando alrededor de la Tierra, sino que en realidad el Sol estaba al centro y nosotros estábamos girando alrededor de la Tierra. Entonces, cuando se habla acerca del giro copernicano en el conocimiento, hacemos lo mismo que hicimos en el vestido. Generalmente, cuando nosotros nos relacionamos con objetos como el vestido que tú has visto al iniciar, decimos pues de que, bueno, estamos captando las propiedades de qué cosa, del vestido, pues. Estamos captando, profesor, yo vi que es negro, con franjas negras, franjas azules, ese es el vestido. Entonces, en nuestra imaginación, en nuestra representación mental, pensamos, dice Immanuel Kant, de que nosotros nos relacionamos así con los objetos. Pensamos que los objetos son captados por nosotros, por nuestra idea, tal como se está presentando. Entonces, pareciera que nosotros somos simplemente objetos vacíos que captan objetos completos, como el vestido y sus colores, ¿no? Entonces, tú eres un sujeto pasivo que capta estos objetos, pero ¿qué cosa es lo que va a decir Immanuel Kant? Immanuel Kant va a decir, eso no es posible, pues. O sea, el ser humano no es un sujeto pasivo, no es un sujeto que espera la información del exterior hacia el interior, sino que nosotros en nuestra mente, en nuestra cabeza, constantemente utilizamos categorías que nos permiten saber que una cosa es grande, es pequeña, es alto, es bajo, es voluminoso, etcétera. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que Immanuel Kant te está diciendo que lo que tú estás recogiendo de la realidad no simplemente ingresa pues tal como lo está recogiendo, sino que hay como una barrera, como un filtro o como un organizador de toda esa información que tú estás recogiendo. Entonces, ese es el que trabaja, ¿no?, en tu mente, y eso es lo que hace posible el conocimiento. Entonces, ¿qué cosa es el conocimiento? Tú puedes conocer el vestido, no puedes conocer la esencia del vestido. ¿Por qué no puedes penetrar esa esencia? Porque al tener esas categorías en tu mente, eso hace imposible de que la información que tú estás captando llegue pues tal como está en la realidad. Entonces, a eso se denomina el giro copernicano. El giro copernicano es el planteamiento acerca del conocimiento que tú no solamente eres una persona eh, que recibe pasivamente toda la información del exterior, sino que al poseer categorías como relación, como cantidad, etcétera, etcétera, lo que tú haces es filtrar esa información y desarrollar una imagen mental. Eso es lo que te está diciendo Immanuel Kant con respecto al giro copernicano. Entonces, antes de Kant, los filósofos afirmaban que la razón, ¿ya?, que la razón se adaptaba a la forma del objeto. O sea, el objeto que era el vestido, ¿ya?, la razón se adaptaba a ese objeto. Pero después del giro, se considera que los objetos son constituidos, o sea, son construcciones que nosotros hacemos por la razón. O sea, no es que nosotros nos moldeamos a los objetos, sino que nosotros construimos los objetos en nuestra mente. Sostuvo que solo se puede conocer a través de ¿qué cosa? A través de la experiencia, a la vez que el conocimiento solo se expresa por medio de juicios.
¿ya? Entonces, ¿cuáles son los dos juicios? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Según Kant, todo conocimiento se expresa a través de juicios. Estos informan qué tipo de relación se establece entre dos conceptos, el sujeto y el predicado. Los juicios se diferencian por su forma en analítico y sintético, por la experiencia a priori, a posteriori. Estos términos que tú estás viendo ahí han venido también en los exámenes de admisión. ¿A qué se le denomina analítico y a qué se le denomina sintético? ¿A qué se le denomina a priori y a qué se le denomina a posteriori? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta tablita. Dice, tipo de juicio, analítico. ¿Cuándo se habla de juicio analítico? En otras palabras, juicio no olvides que es oración, ¿verdad? Oración, y la oración está compuesta de dos conceptos. Justo el día de hoy vamos a desarrollar el tema de pensamiento en psicología y ahí vamos a un poquito ampliar ese punto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de juicio, es una oración, pero es una oración coherente, es una oración que se relaciona con, con los conceptos que se establece. A eso se llama juicio, ¿ya? Entonces, el sujeto está contenido en el predicado. Entonces, el sujeto dice, o sea, el sujeto de una oración, ¿ya? El predicado solo explica al sujeto, son a priori, generalmente los analíticos. Por ejemplo, todo cuerpo posee extensión. Cuerpo, ¿qué cosa es? Sujeto. Extensión, ¿qué cosa es? Allá, profe, extensión es predicado. Entonces, si yo digo todo cuerpo posee extensión, ¿hay necesidad que yo ponga extensión ya para describir algo nuevo del sujeto o se supone que todo cuerpo posee extensión? Profe, todo cuerpo posee extensión. Aquel predicado no necesita, eso se llama juicio analítico. En cambio, el juicio sintético es cuando el predicado sí te agrega conocimiento, sí te da algo más, te habla algo más del sujeto. Esta mañana hace calor. Esta mañana sujeto, calor, predicado. Entonces, no porque sea mañana quiere decir que siempre haga calor. Predicado acá te dice algo nuevo. A eso se llama sintético. A eso se llama sintético. A ver, vamos a jugar un poco con esto, ¿ya? A ver qué tal nos va. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. La esfera, a ver, tú responde ahí en el chat, ¿eh? La esfera es de cristal. ¿Analítico o sintético? Habla. Ahí en el chat, responde. Uy, caramba, no se envía. Daniel no está en la sesión. Ahí está. Muy bien. A ver, la esfera es de cristal. ¿Analítico o sintético? Sintético, profesor. Ya, muy bien. A ver qué dice la gente, qué dicen los demás. ¿Analítico o sintético? Claro, es sintético. ¿Por qué, profesor, es sintético? La esfera es de cristal. Oye, ¿toda esfera es de cristal? No, pues, profe, no toda esfera es de cristal. O sea, que tenga la forma esférica no quiere decir que todo sea de cristal, ¿cierto? No todas las esferas son de cristal. Por eso, ¿qué cosa es? Te está diciendo algo nuevo, pues, que es de cristal, porque puede ser de otra cosa. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, a ver, lúcete, ¿qué es? ¿Analítico o sintético? Analítico, profesor. Analítico o sintético. Dale, muchachos. Ahí en el chat. Dale. La esfera es circular. Milagros. La esfera es circular. Ahí está escrito en el chat. Estoy escribiendo en el chat. Claro. La esfera es circular. El circular no te dice nada nuevo del sujeto. ¿Ya? A ver, vamos. Te digo lo siguiente. Me meto con los calvos.
no tiene cabello. Ahí está. El calvo no tiene cabello. ¿Qué es? ¿Analítico o sintético? Analítico, profesor. Claro, es analítico, pues, es analítico. ¿Quién no tiene este? El calvo, no tiene cabello, pues, es analítico, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo lo siguiente, a ver, la casaca es de cuero, analítico, sintético. Cosa. Sintético, profesor. A ver, gente, claro, muy bien, Carla, muy bien, Milagros. Es sintético, pues, porque también la casaca puede ser de otro material, como por ejemplo sintético, otro material, ¿ya? Entonces, ya sabes distinguir entre juicio analítico y juicio sintético. Ahora vamos a lo a priori y a posteriori, ¿ya? A priori significa antes de la experiencia. Por ejemplo, si yo digo, a ver, si yo digo, el triángulo tiene tres lados. ¿Eso es analítico o es sintético? El triángulo tiene tres lados. ¿Es analítico o es sintético? Analítico. Muy bien. Entonces, para yo saber que un triángulo tiene tres lados, ¿ya? Para yo saber que un triángulo tiene tres lados, ¿necesito de la experiencia o se supone que un triángulo tiene tres lados? Se supone que un triángulo tiene tres. O sea, necesito todavía ver en la experiencia, validar, ¿no? En la experiencia de que un triángulo tiene tres, o racionalmente sé que un triángulo tiene tres lados. Racionalmente, profe. No necesito la experiencia para saber que ese conocimiento es verdadero. Pero si yo digo, por ejemplo, ella no te quiere, ¿necesito de la experiencia o no necesito de la experiencia? Sí necesita. Claro, entonces si necesitas de la experiencia, ¿qué cosa es? A posteriori. ¿Ya? Necesito y quiero la experiencia, dice Uday, que quiere saber que ella no la quiere. Entonces, a eso se llama a posteriori. ¿Te das cuenta? Entonces, a priori, no necesitas de la experiencia para que un conocimiento sea verdadero. A posteriori, necesitas, ¿qué cosa? De la experiencia. Entonces, el a posteriori se relaciona bastante con el sintético. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, la casaca es de cuero, ¿dónde yo voy a validar como verdadero ese conocimiento? Lo voy a validar en la experiencia. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, a ver, lúcete con esta, ¿ya? Si yo digo que hay carros, o digo, no hay carros que estén transitando por la carretera central, ¿qué sería? ¿A priori o a posteriori? A posteriori. ¿Qué dice la gente? Ahí su compañero dice a posteriori. La pregunta es, si yo, por ejemplo, digo, hay carros que están transitando por la carretera central, ¿a priori o a posteriori? A posteriori. A posteriori. Posteriori. Claro, es a posteriori. ¿Por qué, profesor? Pareciera a priori porque, claro, desde donde tú estás, es fácil deducir de que evidentemente hay carros que están transitando, ¿cierto? Pero tú, ¿cómo sabes? ¿Qué tal la carretera central está cerrada? ¿Tú has ido a ver, has ido a constatar? No, pues entonces necesitas ¿qué cosa? La experiencia. Entonces, eso es lo que va a mencionar Immanuel Kant. O sea que el conocimiento se puede validar de dos formas, uno a priori y otro a posteriori. A priori no necesitas de la experiencia para validar un conocimiento. A posteriori necesitas de la experiencia. Por ejemplo, 1 más 1 es 2. Necesitas de la experiencia para que se valide que 1 más 1 es 2. No, pues no necesitas de la experiencia. Pero ¿ya? Saber que las vacunas han llegado acá al Perú, eso sí necesita pues de la experiencia a posteriori. Entonces, eso es bastante importante acá en Immanuel Kant, ¿ya? Hasta ahí, ¿se ha entendido? ¿Está todo claro?
Profesor, entonces, a priori abarcaría todo lo que es las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, a priori, no, más bien sería las ciencias formales, porque recuerda que las ciencias fácticas son las ciencias reales. Entonces, las ciencias reales más bien estaría más ligado al estudio del a posteriori. Profesor, Dime. ¿puedes explicar de a posteriori? Ya, nuevamente, sencillo. A priori no necesitas de la experiencia. A posteriori necesitas de la experiencia. ¿Ya? Saber que 1 más 1 es 2, necesitas de la experiencia, necesitas ver al número 1 todavía para saber que eso es verdadero. No necesitas. En a posteriori, en cambio, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pregunto, ella no te quiere o ella te quiere. Entonces, ¿eso dónde vas a validar? ¿Tú lo vas a validar racionalmente? No, pues lo vas a validar en la experiencia. ¿Te das cuenta? Tal vez ella te va a decir, no, no te quiero, pues, caballero. Entonces, eso lo validas en la experiencia. Por ejemplo, saber que un coche, ¿no? Su velocidad máxima es 280 kilómetros por hora. Entonces, ¿dónde lo vas a validar? Eso lo vas a validar en la experiencia. Saber que el día de hoy es martes, ¿eso dónde lo vas a validar? A priori, no, pues es a posteriori. ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, profesor. Ya, entonces, todo lo que es a posteriori es después de la experiencia. Todo lo que es a priori es antes de la experiencia. Por ejemplo, saber que un calvo no tiene cabello. ¿Ese es a priori o a posteriori? A priori. Priori. Eso es a priori, bueno. Eso es a priori, totalmente, porque no necesitas ver todavía a un calvo en la experiencia que no tenga cabello. ¿Te das cuenta? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, hablen, hablen. Entonces, acá vamos a hacer una distinción entre fenómeno y nómeno. ¿Ya? Profesor, Dime. un favor, ¿podría volver a explicar sobre analítico y sintético? ¿Ya? Sencillo. Analítico, señorita, el predicado no te dice nada nuevo del sujeto. ¿Ya? Y el analítico, además, se relaciona con a priori. Por ejemplo, si yo te decía, el triángulo tiene 3 lados. Profesor, el triángulo sujeto tiene 3 lados predicado. Dime una cosa, ¿ese 3 lados te está diciendo algo nuevo del triángulo? ¿O se supone que todo triángulo tiene 3 lados? O sea, por más que no lo digas que tenga 3 lados, ¿ya? Al solo decir triángulo, ¿se supone que tiene 3 lados o no? Pues responde. Sí, profesor. Ya. Ya, entonces, ¿eso qué significa? A eso se llama analítico, porque el predicado no te aumenta más. O sea, es otra cosa que te dijera, el triángulo es isósceles. Ahí sí, pues te está diciendo algo nuevo del triángulo. Pero si te dice, el triángulo tiene 3 lados, se supone que todo triángulo tiene 3 lados. La esfera es circular, se supone que toda esfera es circular. Los calvos no tienen cabello. Se supone que los calvos es alguien que no tiene cabello. Es como decir, los calvos son calvos. Eso es lo que está diciendo. Eso es en analítico. En cambio, en sintético, es cuando el predicado sí te dice algo nuevo. Por ejemplo, esta mañana, al decir esta mañana, ¿significa que ya todas las mañanas hacen calor? No, pues ese predicado calor te está diciendo algo nuevo del sujeto, a diferencia del juicio analítico. Por ejemplo, si yo digo, la chompa es abrigadora, entonces estoy diciendo algo nuevo de la chompa, porque no todas las chompas son abrigadoras. ¿Te das cuenta? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, analítico, señorita, recuerda que el predicado en los analíticos no te dicen nada nuevo. En sintético sí te dicen algo nuevo, nada más. Distinción entre fenómeno y nómeno. Muchachos, acá lo que quiere
hacer Kant es lo siguiente, pues no es una distinción entre lo que es el fenómeno. El fenómeno para Kant, eso es lo único que podemos conocer. El nómeno, ¿qué cosa es, profesor? El nómeno es la esencia de las cosas. Recuerda que nosotros estructuramos las imágenes en nuestra mente y lo estructuramos porque en esencia nosotros captamos solamente fenómenos, no captamos la esencia de las cosas, ¿ya? Entonces Kant se preguntaba qué es lo que realmente conocemos y qué es aquello que no podríamos conocer jamás, dadas nuestras limitaciones nociológicas, o sea, nuestras limitaciones a la hora de formarnos conocimiento. Concluía que el fenómeno era aquello que era percibido por los sentidos y además conocido por la razón. Ejemplos, el volumen, el largo, el ancho de los objetos, mientras que el nómeno, o sea, la cosa en sí, el objeto en sí, la esencia de las cosas, al no poder percibido por los sentidos ni conocido por la razón, su conocimiento resulta algo imposible. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que acá pescar? Es lo siguiente, si te preguntan en el examen, para Kant, ¿qué cosa es lo que se puede conocer? ¿El fenómeno o el nómeno? Lo único que se puede conocer es el fenómeno. ¿Y qué cosa es lo que no se conoce? El nómeno. ¿Y qué cosa es el nómeno? La cosa en sí. O sea, la esencia del objeto tal como está no se puede conocer, solamente se conoce el fenómeno. Nada más. Ese es el planteamiento de Kant. Entonces, el conocimiento en Kant, ya la sensibilidad más entendimiento, dice, o sea, la sensibilidad, ¿a qué se refiere lo sensible? Se refiere a los sentidos, pues, o sea, que todo lo que se capta con los sentidos, más la suma de la razón, ¿ah? Empirismo más racionalismo, igual al conocimiento del objeto como fenómeno, nada más. O sea, no se puede conocer un objeto como nómeno, como esencia, sino simplemente como fenómeno. Entonces, el entendimiento piensa o juzga el objeto, sus formas a priori son las categorías. La razón sintetiza los datos del entendimiento obteniendo ideas trascendentales, alma, mundo, Dios, etc. Los libros de la metafísica para Kant no son científicos. La sensibilidad intuye el objeto como fenómeno. Sus formas a priori son el espacio y tiempo. Impresiones sensibles, la materia del conocimiento. ¿Qué cosa es lo que dice en conclusión Kant? Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pero no acaba ahí. Pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Conclusión, nosotros tenemos como un casco pensante. O sea que si algo vamos a conocer, por ejemplo, ya vamos a conocer, no conocemos sin nada en nuestra cabeza. Nosotros tenemos todo esto ya, desde que nacemos tenemos unidad, realidad, negación, pluralidad, totalidad, limitación, interacción, necesidades, existencia, causalidad, sustancia, posibilidad. ¿A eso cómo se le conoce, profe? Las categorías, o sea que tú tienes tu casco pensante. O sea que tú cuando te relacionas con la realidad, no es que te relacionas sin tener nada de esto. Tú ya tienes todo esto, tienes tiempo y espacio, están dentro de ti. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el tiempo transcurre? Porque el tiempo y el espacio son categorías, más que categorías, formas a priori de entendimiento. Entonces, tú con esto te relacionas con la realidad. Entonces, no es que la realidad, por ejemplo, un árbol, no es que el árbol ingrese directamente como árbol, sino que tiene que pasar por todo este proceso. Entonces, como pasa por todo este proceso, nosotros nos hacemos una imagen mental del árbol. Eso es lo único que se conoce como fenómeno, eso es lo que nosotros conocemos, eso es lo que te va a decir Immanuel Kant. ¿Te das cuenta? O sea que nosotros, en otras palabras, no somos sujetos pasivos que recibimos la información de afuera tal como se nos muestra, sino que lo clasificamos, le vamos dando estructura, le damos el molde a las cosas, en otras palabras, organizamos toda esa información. Y eso es lo único que nosotros conocemos. ¿Quién sabe si después de haber hecho una imagen mental de ese objeto en la realidad es así? Pero yo me he representado una imagen de ese objeto en función de estas categorías que yo tengo. Entonces, a partir de eso, ¿qué cosa es lo que yo tengo? Es el fenómeno, nada más, es el fenómeno. ¿Y qué cosa es lo que no tengo? Ah, profe, lo que no tengo es, lo que no puedo conocer es realmente
la esencia del objeto tal como se muestra, porque como yo tengo todo esto y con esto organizo, entonces, quién sabe, ¿no? Todo lo que he organizado tal vez no pertenece al objeto. Eso es lo que va a decir Kant. Por ejemplo, cuando tú ves la luna llena, a lo lejos, ¿cómo ves la luna? Redonda. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Está prácticamente utilizando lo que es pues la existencia, la totalidad, la unidad, o sea, todo eso lo representas en una bola que está brillando, profe, allá, eso también lo estás poniendo tú. ¿Esas son características de la luna? No, pero tú la estás organizando en tu mente así y la luna aparece en tu mente como algo pues brilloso, ¿no? Etcétera. Entonces, para acá lo que estás haciendo es representar a ese objeto. Entonces, gracias a este casco pensante que nosotros todos tenemos. Entonces, el conocimiento para Kant no es otra cosa que aquella que surge de los sentidos, pero, ¿no? Hay un filtro de todas estas categorías racionales que van a organizar todo ese conocimiento de los sentidos y ahí surge el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? ¿De la realidad misma? No, de los fenómenos, de las apariencias, de las cosas que nosotros hemos construido en nuestra mente. Ese es Immanuel Kant. Entonces, para este filósofo, son las interrogantes que debe afrontar la filosofía. ¿Qué puedo conocer? Ahí está la nociología. ¿Cómo debo actuar? Ahí está la ética formalista o ética de las intenciones. En el caso de la ética, eso lo vamos a abordar un poco más abajo, ¿ya? ¿Qué me cabe esperar? La religión, su agnosticismo. ¿Qué es el hombre? La antropología filosófica, ¿ya? Y para ir resumiendo ya todo, vamos a decir que la ilustración es la razón se aplica a todo orden de la realidad. Se rechaza el criterio de autoridad, ¿ya? El Papa lo dijo y como lo dijo el Papa, eso es cierto, que imperaba en la escolástica y se promueve el libre pensamiento. De hecho, el lema de la ilustración fue, ya el Papa dice eso, pues, pero atrévete a pensar por ti mismo, ¿qué dices tú? Reacción anticlerical y antifeudal, idea del progreso. Se propone que el desarrollo del conocimiento permitirá que el hombre se desarrolle indefinidamente. La enciclopedia, ¿no? Se pretende masificar el conocimiento para combatir la ignorancia y la superstición que se tenía hasta ese momento. Por ejemplo, a muchas mujeres se las quemaron vivas, acusadas de qué, profe? De brujas. Por Dios, ¿qué es eso? Las mujercitas para ese tiempo eran mujeres sabias, conocían las propiedades medicinales de las plantas. Un soldado llegaba todo herido, le ponían un emplasto de esta plantita, ¿cómo se llama esta planta que cura las heridas? Y al día siguiente se secaba la herida. Y ya, pues, ¿qué le decían? Pacto con el demonio, miércoles, ven, bruja desgraciada, imagínate, ¿ya? A ver, dice el profesor, y las imágenes que no he visto como los otros planetas, pero lo conozco mediante los demás astros, ¿qué serían? ¿Nómeno o fenómeno? Todo es fenómeno en Kant, Christian, todo es fenómeno. Hasta la chica que tú estás viendo es una construcción que tú haces en función de esas categorías que te he mencionado ahí en el casco pensante. Nada puedes conocer, nada. O sea, nada en el sentido de que no puedes penetrar la esencia, el nómeno, solamente puedes conocer las apariencias de las cosas, porque son construcciones que tú haces en tu mente. ¿Ya? Estudio online dice, ¿y por qué dices, por Dios, qué es eso? Dice, claro, pues a alguien tenemos que acusarle, pues, maestro Pedro. Muy bien, entonces, acá se plantea el deísmo, es la religión natural. ¿Qué significa, profesor? Es que acá nadie te puede obligar a creer en una religión. O sea, cada quien cree a su manera. Sobre todo el deísmo es una expresión, es una forma de creencia no necesariamente en la iglesia, ¿no? Sino que racionalmente uno puede creer en un ser superior sin necesidad de estar yendo a todos estos cultos paganos, etcétera, etcétera. Eso se llama deísmo. Marco ideológico es la Revolución Francesa, Montesquieu, Voltaire, etc. Entonces, en el idealismo trascendental de Kant propone que la filosofía debe responder a 4 preguntas. Rapidito hacemos un repaso. Nociología, ¿qué puedo saber? Él plantea el criticismo. No olvides que el criticismo es la superación de empirismo y
racionalismo. En su teoría del conocimiento, Kant hace una distinción entre el noumeno, nuevamente te repito, cosa en sí, y el fenómeno, que es la manifestación. Es la manifestación de la cosa. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros conocemos? Solamente el fenómeno, porque es lo que construimos en nuestra mente a partir de los datos sensibles que obtienes a través de la experiencia. Asimismo, intenta resolver la contraposición entre el racionalismo y empirismo. Eso es en la nociología. En la religión, ¿qué me cabe esperar? Agnosticismo. Kant ha planteado que las formas puras de sensibilidad son las formas a priori, espacio y tiempo, y que todo lo que podemos conocer lo ordenamos en un espacio y tiempo. En consecuencia, como Dios no ocupa lugar no ocupa lugar en el espacio ni transcurre en el tiempo, no es posible conocerlo. Pues, ¿cómo alguien que está atrapado en un espacio y tiempo va a pretender conocer a Dios? Eso es tonto. Eso es lo que va a decir Kant. Por eso que es imposible conocer a Dios. Por eso que frente a eso plantea su agnosticismo. Agnosticismo es la imposibilidad de conocer a Dios como algo total. ¿Te das cuenta? Ética, ¿qué debo hacer? Él plantea su ética formalista, ética de las intenciones. Kant desarrolla una ética autónoma y formal. Autónoma, ¿por qué? Porque plantea qué supone que es uno mismo, razón práctica lo llama, ¿no? Quien determina las normas morales que deben ser principios a priori, reglas universales y necesarias. Y su teoría ética es formal porque propone realizar alguna conducta específica, como buscar la felicidad o el placer. Solo debemos cumplir la norma, cumplir con nuestro deber. En conclusión, cuando habla acerca de la ética de Kant, lo que te está diciendo es que practiques la ética de las intenciones. ¿Qué significa? Supongamos que tú ya estás caminando y bueno, pues estamos en el salón, se me cae la billetera, entonces tú coges la billetera y lo revisas. Entonces, Kant dice, ¿eso es lo que te deberías hacer? O sea, revisar la billetera. Bueno, para saber quién es profe, ya, hasta ahí pasa. Pero supongamos que tú has revisado si tenía plata o no, pero al saber que no tenía, tú has corrido y me lo has entregado. Entonces yo agarro y digo, bueno, pues no, finalmente está bien tu acto, te felicito, gracias por entregármelo. Pero ¿cuál fue la intención? La intención fue quedarte con mi dinero. O sea, si encontrabas dinero, iba a desaparecer mi billetera. Otro ejemplo sencillo. Tu chico te ha invitado, o bueno, hay un crush, tu crush te ha invitado a salir. Pero ese tu crush lo que hace delante de ti no es lo que hace constantemente. Pero delante de ti, para decir o para hacerse ver que es bueno, hay una viejita que está cruzando la pista y te dice, espérate, voy a ayudarle a cruzar a esa ancianita, ¿cómo es posible? Nadie se ve. Entonces va corriendo y la ayuda a cruzar. La ancianita le agradece, le dice, gracias, joven, ¿cómo no hay gente como tú? Pero eso lo ha hecho simplemente porque quiere que tú, claro, te quedes maravillada con la acción que está realizando. La acción puede ser buena, pero ¿cuál fue la intención? La intención para Kant cuenta, la intención es lo más importante. Claro, él no lo está haciendo porque quiere realmente ayudar, si no está haciendo eso, porque a partir de ahí va a ganar, pues, ¿no? El amor y el cariño de su flaquita, ¿te das cuenta? Igualito que los candidatos. ¿Por qué te regalan tupper? ¿Por qué te llevan frazada? ¿Por qué te llevan azúcar? ¿Por buena gente? ¿Perdón? Esos miserables llevan eso a la población porque saben que a partir de eso van a ganar votos, pues. ¿Por qué, por ejemplo, este personaje, ¿no? En YouTube, Osito Lima, regala dinero porque es buena gente? O sea, Khan prácticamente hace poco, ayer salió en un noticiero diciendo de que hay un youtuber que va a rifar su Ferrari, que creo, para recaudar fondos y donarlos para la lucha contra el COVID. El detalle ahí es, ¿él lo hace por buena gente? ¿O sabe que muy bien a partir de eso la gente va a ver más su canal, etcétera, etcétera, etcétera?
Porque si no fuese así, lo haría, pues, no, sin necesidad de estar presentándose hasta en noticieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para Kant justamente es eso, o sea, la ética verdadera que uno debe practicar es una ética que esté alejado de todas esas cosas. O sea, es como cuando, por ejemplo, un señor que llevó a un pasajero, a una señora que había venido de viaje, o a una señora que había sacado plata del banco, más de 50.000, la señora deja su cartera, el señor se va con todo y cartera, se da cuenta que hay una cartera atrás, no lo toca, media vuelta, regresa donde la señora, le toca la puerta y le dice, señora, su cartera lo ha dejado en el carro. Esa es la ética que se debe plantear desde el planteamiento de Immanuel Kant. ¿Cuántos estamos en función de esa ética? No sé, todos deberíamos practicar, o sea, son éticas, son reglas universales, dice Kant, ¿no? A eso se llama ética o, claro, ética autónoma o ética autónoma. En cambio, cuando tú haces en función de lo que los demás te dicen que hagas, a eso se llama ética heterónoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la que debemos practicar según Kant? La ética autónoma. En el caso de la antropología, ¿qué es el hombre? El yo puro, el yo empírico. ¿Cuál es el yo puro? Con relación al ser humano, Kant distingue entre el yo psíquico, ¿ya? Y físico, que está sometido a las leyes de la naturaleza, y con esto se refiere que nuestro cuerpo de forma inevitable se rige por cuestiones biológicas o físicas, o sea, que hace caso a las leyes de la naturaleza, mientras que el yo puro se rige por las leyes de la libertad, y con esto se refiere a la moral, entendiéndose así que en este aspecto el ser humano es capaz de elegir cómo obrar libremente, ¿no? Entonces, ese es el yo puro. Y ahí nos vamos a quedar con Immanuel Kant, y seguramente hay mucho que abordar sobre este tema, ¿ya? Muy bien, gente. Muy bien. Vamos a la practiquita. Se puede ver, ¿no? ¿Se visualiza la práctica? Ver, es la semana 6. Ya. ¿Se ve la práctica, gente? A ver. Sí, profesor. Ya, entonces comenzamos, ¿ya? Dice, según Kant, a priori significa con la experiencia, sin la experiencia, con los sentidos, con la sensibilidad. Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? B. La B, B. profesor. Claro, no necesitas de la exp, no necesitas de la experiencia. Muy bien, Milagros, María, muy bien. 2, dice, se conoce el fenómeno, no se conoce el nómeno. A dicha teoría se le denomina, B. ¿cómo se le denomina? Criticismo. Criticismo, claro, obviamente. A esa teoría se le conoce criticismo y es de Kant, pues, ¿no? Criticismo, ¿ya? Señale qué pregunta no pertenece a la filosofía kantiana. A ver, lúcete. Claro, pues, profe, esto no pertenece, ¿de dónde lo han sacado? ¿Cómo surge la propiedad privada? No es. Juan decide no claudicar a sus principios a pesar de la adversidad de la vida. Para Kant, Juan practica la moral heterónoma o autónoma. Hetero. No claudicar a sus principios. Hetero sería cuando claudica. ¿Cuando claudica qué? Eres dirigente, por ejemplo, estudiantil, y el rector de tu universidad te dice, oye, te voy a dar tu platita para que te mira, te voy a dar tu título, te voy a pagar tu maestría, pero vende a todos tus compañeros. Ah, ya, ese es heterónoma. En cambio, la autónoma es no claudicar. La autónoma es que tú, por más que te digan que claudique o que hagas algo que no consideras que es correcto, no lo vas a hacer. Eso es autónomo. ¿Ya? Este autónoma también te puede venir como autónoma. Claro, seguir tus principios, no vender pues por un plato de lentejas, decía mi gran amigo poeta Miguel Valdivia Domínguez. ¿Qué filósofo empirista representante del liberalismo? ¿Quién? ¿Qué filósofo empirista es representante del liberalismo? Bacon, Luke. La B. ¿Quién es? Leibniz.
Luc, La B. él es el padre del liberalismo, ¿ya? Claro, claro. ¿Ya? Juan David, la 1 es la B, sin la experiencia. O sea, todo el conocimiento a priori significa sin la experiencia, no necesitas de la experiencia. ¿Ya? Continuamos. Según Kant, ¿qué juicios amplían el conocimiento? ¿Cuáles son los juicios que amplían el conocimiento? ¿Analítico o sintético? Analítico. Sintéticos. Sintético. El analítico, recuerda que el predicado no te amplía más el conocimiento. En cambio, el sintético sí. No olvides eso. Kant llega a un agnosticismo, negar la posibilidad de conocer en su máxima expresión el fenómeno. No, pues el fenómeno no. Negar la posibilidad de conocer la cosa en sí. Esa es la respuesta. Bueno, hay otra más, lo ligan con la 3. Vamos a ver, afirmar la posibilidad de ser cognoscible la naturaleza misma. No, pues no puedes conocer. Entonces solamente la 2. Porque la 4 dice negar la existencia de dos entidades únicas. No, no niega, pues existen, pero se conoce el fenómeno, pero no se conoce el no. Afirma la existencia de la forma a posteriori como fundamento de toda la... No, pues solo la 2. Solo la 2, ¿ya? La E. Solo la 2. Ah, mira. Ajá. Ya ver. Son aquellos juicios, dice, son aquellos juicios cuyo predicado está contenido en el concepto sujeto. Ya está facilito, ¿ah? 3. Analítico. Claro, pues solo la 3, no hay otro más. Analítico, nada más. 8 la D, dinosaurio. 9, a diferencia de los juicios analíticos, los sintéticos, ¿qué hacen? 2. Amplían el concepto del predicado. Claro. ¿Qué más? ¿Amplían el concepto del predicado? No, pues 2 y 3. amplían. No. ¿El juicio analítico amplía el concepto del predicado? No. 2 y 4. ¿Amplía el concepto del sujeto? Tampoco. Estamos hablando de juicios analíticos. Ah, a diferencia, dice, de los juicios analíticos, ¿no? Los sintéticos, claro, amplían el concepto del sujeto, pues, porque el sujeto es, la chompa es abrigadora. Entonces, abrigadora está ampliando, ¿no? Amplía el concepto del sujeto. Entonces, es la 5 nada más. No hay otra. 9, la C, ¿ya? 10. Ricardo vende su conciencia por unos soles. Para Kant, Ricardo practica una... ¿Qué moral? Heterónomo. Heterónomo. Claro, heterónoma, pues. Heterónoma. ¿Ya? No corresponde a las características de la ilustración. Claro, ¿cómo va a justificar el absolutismo monárquico? Pues no puede, no, no, no. ¿Ya? 12. Filósofo ilustrado, materialista, director de la enciclopedia. Ese es Denis Diderot, que te dije Diderot. que desde la cárcel, ¿no? Publica la obra. No solo él, ¿no? Está Lamitri, Holbach, han estado atrás de todo eso. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Quién es? Rousseau. Rousseau. Ese es Rousseau, pues, ¿no? Según Rousseau, el origen de los males humanos se da con, ¿qué cosa? La propiedad privada. Y 15, para Rousseau, el hombre en su estado natural es un ser carente de vicios sociales. A eso lo denomina Rousseau el buen salvaje. ¿Ya? Es aquel que antes de nacer es bueno, pues, ¿no? Muy bien, gente. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta sesión de filosofía. Bueno, seguramente hay mucho que preguntar al respecto y siempre va a haber